Momento de someter a análisis este particular. Me voy a trasladar hacia esta parte del estudio para dialogar con el abogado constituyente, también filósofo, Fernando Rivero. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Acabamos de ver un balance de lo logrado en materia de lucha contra la corrupción por parte de la Fiscalía General de la República. ¿En qué fase estamos? Bueno, creo que a un año del nombramiento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente del doctor Tarek William Saad, nos encontramos en una etapa de lucha redoblada frente al fenómeno de la corrupción. Sin duda alguna, falta mucho por hacer. ¿Qué falta por hacer? Falta por hacer investigar aquellas instituciones en las cuales se han anidado tramas de la corrupción. Recordemos que nosotros vivimos en una sociedad que aún no ha logrado superar el capitalismo y es lógico pensar que el afán de lucro, que el afán de acumulación de riqueza haya permeado no solamente las instituciones públicas, sino también toda la sociedad venezolana. Ahora, en este momento, lo que ha venido haciendo el doctor Tarek William Saad representa sin duda alguna un paso muy importante. Por ejemplo, en PDVSA se viene desarrollando una labor muy dura contra la corrupción, que yo creo que es muy importante porque hay que explicarle al país, por ejemplo, el por qué ha caído la producción petrolera en los términos que ha caído. Hay que explicarle al país y transparentar qué hacemos con la renta petrolera, es decir, qué hacemos con esos voluminosos ingresos que llegan a Venezuela a través de PDVSA, y eso debe ser de la opinión, del conocimiento de la opinión pública. Creo que en ese sentido se ha hecho una ardua labor, pero más allá de lo punitivo, creo que también la corrupción debe ser atacada desde el punto de vista ético-cultural, no solamente con medidas punitivas. Allí hay que hacer también un esfuerzo, hay que sancionar de forma ejemplarizante, aplicar todo el peso de la ley contra la corrupción y, por supuesto, todas las sanciones que plantea el ordenamiento jurídico venezolano, pero también, por supuesto, una labor en lo ético-cultural que es fundamental. Y hay un componente muy importante aquí que es el educativo. Sí, desde luego que sí. Creo que si nosotros queremos construir una sociedad diferente, esto implica encarnar nuevas prácticas sociales, esto implica adoptar nuevos paradigmas en el ámbito de la educación que promuevan un conjunto de valores, una nueva axiología que permita, por supuesto, irrumpir con nuevas relaciones humanas y dejar de lado la corrupción. Sí quiero decir que la corrupción, y en esto hay que ser muy responsable, no es un fenómeno exclusivo ni que se le pueda adjudicar al proceso revolucionario venezolano. Por el contrario, es algo que ha venido, que ha sido heredado, que ha sido parte de la cultura política, lamentablemente, en nuestro país, y que nosotros hemos venido combatiendo. Sin duda alguna faltan cosas por hacer, y en eso también hay que hacer precisiones para que la opinión pública tenga pues conciencia de que quienes estamos allí en la Asamblea Nacional Constituyente y en todos los organismos del Estado comprendemos que hace falta una labor que debe seguirse desarrollando en ese sentido. Justamente desde el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo contribuyen a que la labor de la Fiscalía General de la República se haga de manera multisectorial sobre la base de esas recomendaciones que le pueden hacer? Sí, creo que allí la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que está compuesta por una multiplicidad de sectores, quiero decir trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes, pensionados, etcétera, como allí se anidan los diferentes sectores de la sociedad venezolana, creo que una Asamblea Nacional Constituyente de cara a nuestro pueblo, que debata, que discuta con los sectores populares, que discuta con las organizaciones del poder popular, puede contribuir significativamente en ese sentido. Por ejemplo, hoy aprobamos una derogatoria, un decreto constituyente a propósito de la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Se derogaron algunos Sobre eso artículos. quisiera preguntarle también, ¿de qué va esta derogatoria? Bueno, se están derogando el articulado relacionado exclusivamente con la prohibición que tenía antes este marco legal a propósito de la negociación y transacción con dólares. Aquí tengo las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sobre ese particular. Él dice: este decreto deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos cometidos con anterioridad. Será la Procuraduría General de la República la encargada entonces de investigar y sancionar estos hechos. Aparte de lo que le concierne a la Procuraduría General, me gustaría investigar un poco más sobre la primera parte de este planteamiento, o sea, que el decreto deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos cometidos con anterioridad. ¿Qué significa eso? Sí, recordemos que nosotros tuvimos unas reservas internacionales bastante voluminosas. Lamentablemente, a partir de la asignación de divisas hubo un hecho de corrupción que es importante que
haya sido investigado y que creo que se está haciendo todo el esfuerzo en esa dirección, pero que tiene que arrojar culpables, responsabilidad, y tuvo que ver precisamente con el tema de la política cambiaria, con los ilícitos relacionados con la asignación de divisas. En este momento, cuando se dice que la ley no tiene carácter retroactivo en esa materia, eso quiere decir que aquellos delitos cometidos en el marco de este régimen legal van a seguir siendo, digamos, siendo objeto de persecución penal por las autoridades competentes, es decir, no quedarán impunes quienes han cometido ilícitos en la materia. Voy a recalcar sobre esta reflexión porque hay medios, sobre todo ligados a la derecha, no solo en Venezuela, sino también fuera de frontera, que dicen que con esta rectificación a la cual catalogan lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, se está como ofreciendo una patente de corso. No, desde luego que no, eso es absolutamente falso. No hay una patente de corso, ni mucho menos refrendar la corrupción. Por el contrario, en el marco de los ilícitos que teníamos contemplados, en las circunstancias actuales, esto se prestaba para la corrupción. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de que se transparente el mercado de divisas, tenemos la posibilidad, por supuesto, esto en el marco de una política integral en el ámbito económico, que tiene otros aspectos que deberán ser anunciados oportunamente por el Ejecutivo Nacional, vamos a tener la oportunidad de tener transacciones que van a sanear el mercado cambiario. Esto va a permitir avanzar en la lucha también, por supuesto, contra la corrupción, repito, en el marco de nuevas medidas. Ahora, quienes han cometido ilícitos cambiarios y han afectado el patrimonio de la República, ellos van a ser sancionados y de hecho el decreto constituyente emanado de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente establece que la Procuraduría debe realizar las investigaciones y todo lo pertinente para castigar esos delitos, de forma que no hay impunidad, no se está ratificando la corrupción, por el contrario, se está combatiendo la misma porque se están creando nuevas bases legales que están más cónsonas con la realidad del país. ¿Y cuál es esa realidad? Por ejemplo, disminución del PIB, producto de los ataques económicos y financieros contra el país. Estamos hablando de una rebaja de la producción petrolera, estamos hablando de que también han caído las reservas internacionales, entre otros aspectos importantes que hacen necesario que la República preserve las divisas en función de la política social y se prioriza el gasto. Pero ¿qué no podemos seguir haciendo? Entregándole las divisas de la República al sector privado. Y luego, lamentablemente, no sabemos el destino, la utilidad que se le dan a dichas divisas y pierde la República en consecuencia. Y eso ocurrió precisamente con la lista de Cadivi, el famoso caso de la lista Cadivi. Eso es lo que queremos evitar y allí todos hacemos, digamos, para la audiencia internacional, ¿qué significa la lista Cadivi? Sí, bueno, la lista Cadivi no es otra cosa que una asignación a una serie de empresas privadas y particulares de personas naturales que recibieron dinero por parte del Estado a través del órgano creado para tal fin, la institución creada para tal fin, y esa lista permitió, o esos acreedores de divisas, lamentablemente no rindieron cuentas claras al país. Claro está, hubo funcionarios que también lamentablemente se prestaron para eso. No fue toda la institución, pero hubo funcionarios que lo hicieron y sobre eso se está desarrollando una investigación. Cuando hoy aprobamos esta derogatoria, este decreto constituyente, bueno, lo que estamos planteando es precisamente colocarle un freno a esas prácticas que contribuyen a desfalcar la nación y que hicieron posible que hubiese un bajón sensible de las reservas internacionales. O sea que con esto también se está apostando a la recuperación económica, no menos compleja, recuperación económica en Venezuela. Sí, desde luego, estamos hablando de una Venezuela que hoy requiere divisas para poder superar, digamos, todas las dificultades derivadas del bloqueo económico, financiero y comercial, y además preservar esas divisas que no se vayan por el barril sin fondo, por el canal de la asignación de divisas al sector privado, sino que sea como ocurre en muchos países del mundo. Si el sector privado quiere importar, bueno, que lo haga a partir de las divisas que ellos tienen a disposición, pero que no cuenten con las divisas del Estado. Y el Estado, por supuesto, va a preservar su músculo financiero en función de los planes de desarrollo nacional. Pero esto no podría encarecer en el futuro los precios que puede imponer la industria privada, la empresa privada. Pudiera, y de hecho va a existir en este momento una tendencia moderada al alza, creemos, no va a mantenerse, por supuesto, la tasa cambiaria
al nivel que lo tenemos hoy en el DICOM, pero se va a ir sincerando con el juego de la oferta y la demanda. Algunos han señalado que esto es neoliberal. No, esto no es neoliberal, esto se adapta a una economía que está en transición hacia el socialismo, pero que aún vive en el marco del capitalismo, en el marco de la globalización económica que hoy existe en el planeta y que nos obliga a entrar en relaciones económico-comerciales de naturaleza capitalista. Eso hay que decirlo, porque los esquemas de integración, que son muy importantes en el ámbito económico-comercial y en todos los ámbitos, pero en el ámbito económico-comercial, hoy no nos permiten, pues, establecer relaciones comerciales de otra naturaleza para poder, pues, digamos, garantizar el acceso a los bienes y servicios que necesita nuestro pueblo. Entonces, hablando de garantías, ¿cómo prevé el Estado venezolano, amén de que se ponga en funcionamiento de ahora en más, con más vigor, digamos, la ley de la oferta y la demanda, sobre la base de lo que nos acaba de explicar, cómo prevé el Estado venezolano seguir garantizando el bienestar de los sectores más sensibles de la sociedad? Fíjate, en principio creo que hay que reconocer que faltan anuncios por realizar y le corresponde también en ese trabajo mancomunado de toda la institucionalidad venezolana a la Asamblea Nacional Constituyente crear todos los mecanismos jurídicos necesarios para contribuir significativamente a sanear la economía. Sin embargo, debemos decir que las divisas que se van a preservar a partir de estas modificaciones que se vienen implementando en el ámbito económico deben ser utilizadas en función de un nuevo modelo económico productivo, deben ser utilizadas en función de la satisfacción más apremiante, de las necesidades más apremiantes de la población, y esto va a permitir, por supuesto, atender a los sectores vulnerables. Veamos un ejemplo de una medida complementaria que en su momento el Ejecutivo hará los anuncios correspondientes, el tema del precio de la gasolina. Venezuela, en relación al mercado internacional de hidrocarburos, nosotros tenemos el precio del combustible muy por debajo de los niveles que existen en el mercado internacional. Nosotros allí estamos perdiendo. Dejamos no solamente... ¿Cuál es el precio actualmente de un litro de gasolina, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en Colombia es muy superior a Venezuela. No tengo ahorita el precio exacto del caso colombiano, pero es muy superior. Estamos hablando, si mal no recuerdo, aproximadamente 10, 15 dólares. La cifra me puede equivocar, lo admito en todo caso. Es muy superior y eso es lo que contribuye, crea las condiciones económicas para el contrabando de extracción. ¿En Venezuela qué precio tiene? En Venezuela estamos hablando de un tanque de gasolina, aproximadamente 30 litros de gasolina de 95, el octanaje 95, te cuesta apenas 240 bolívares aproximadamente. Estamos hablando muy por debajo de los estándares internacionales, de forma que cuando nosotros hablamos de estas medidas, no solamente contribuimos al ahorro nacional, sino que tenemos la posibilidad de ampliar la oferta exportable en materia de gasolina, y eso, por supuesto, permite captar divisas que pueden ser usadas en el desarrollo económico productivo de la nación, en la inversión social, entiéndase programas sociales, misiones, grandes misiones, etcétera. Ahora bien, todo esto se da a solo días de entrar en vigor el nuevo cono monetario. ¿Es fortuito o está pensado así de manera sistémica? No, desde luego que está pensado. El presidente de la República, a la cabeza del Ejecutivo Nacional, viene promoviendo y adoptando una serie de medidas como, por ejemplo, la reconversión monetaria, la abolición de los impuestos a las importaciones. Es decir, se trata de un conjunto de medidas que se inscriben en el llamado programa económico que ha presentado el presidente Maduro. La idea es que nosotros podamos, a partir de este momento, ir configurando toda la institucionalidad venezolana, el andamiaje de medidas que nos permitan superar paulatinamente la situación. Desde luego, todos los venezolanos y venezolanas creemos y queremos que esto sea lo más rápido posible, pero también hay una realidad objetiva y hay que hablarle con responsabilidad al país en el sentido de que no todo se va a solucionar en lo inmediato. Hay que crear condiciones, hay que trabajar duro para aumentar el Producto Interno Bruto, para elevar la producción petrolera, para diversificar la oferta exportable del país, para poder captar divisas en el extranjero, diversificar mercados de forma que podamos evitar, digamos, todo el conjunto de sanciones que se vienen desarrollando desde la Unión Europea y la Casa Blanca. Todo esto va a ir creando condiciones para avanzar. Por ejemplo, hoy se estuvo en la palestra pública el tema agrario, a propósito de la marcha campesina. El tema de la producción nacional juega un papel vital. El tema de la producción industrial, cómo nosotros desarrollamos allí planes concretos que nos permitan avanzar.
y en el campo agrícola, por supuesto, cómo nosotros reactivamos sectores sensibles del agro venezolano para poder garantizar los alimentos y en consecuencia la seguridad alimentaria de la nación. Fernando, muchísimas gracias por estas explicaciones para Telesur. Fernando Rivero, abogado, constituyente, filósofo también, nos estaba acompañando.